Desde la semana pasada nosotros entramos a los versículos 4, del capítulo 4, versículos 16 hasta el 26 de Génesis. Y lo que hemos encontrado allí son lecciones tremendamente contemporáneas, ¿no lo cree? Hay mucho que decir acerca de estos versículos, acerca de la vida de nuestros tiempos incluso. La semana pasada nosotros iniciamos esta serie de predicaciones acerca de esta sección de la palabra de nuestro Dios, a la cual yo le titulé La corriente de este mundo. Basado, pues obvio, ¿verdad?, en el texto que así habla, Efesios capítulo 4, versículo 2, dice desde el 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros vivimos en lo que Pablo llama la corriente de este mundo, es decir, el modo de pensar que tiene la gente sin Cristo. El sistema de valores, la interpretación de la vida, a qué le damos valor, qué nos parece deseable y qué nos parece despreciable, a eso nos referimos. Toda esta corriente de este mundo que está bien retratada en Génesis capítulo 4, en los versículos que acabamos de leer. Génesis capítulo 4, versículos del 16 al 26, hablan de cómo era la sociedad antediluviana, que se parece mucho a la sociedad actual. Le doy un repasito breve. En Génesis 1 usted tiene la semana de la creación. Allí están descritos los días de la creación, cómo creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El capítulo 2 de Génesis es un acercamiento, es un desglose a detalle de lo que sucedió en el día sexto de la creación. Y ese día merece todo un capítulo porque fue el día en que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios no creó al hombre y luego 15 días regresó después a crearle a Eva. Fue en el mismo día, como lo vimos, fue en el mismo día en que fueron creados tanto el hombre Adán y la mujer Eva. Fueron creados allí y por eso Moisés dedicó todo lo que hoy tenemos como el capítulo 2 para describir con detalle la creación de ambos. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Ellos son los portadores de la imagen divina. Ellos son los que portan la imagen divina y de ahí en fuera todos los demás, aunque no como ellos al inicio, sino distorsionada por el pecado. Pecado de lo que habla el capítulo 3, la caída del hombre en pecado. Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido y entonces el pecado entró en la creación, entró en el hombre. Además, el capítulo 4, que estamos considerando, habla de la explosión del pecado. Y vemos el primer asesino, Caín, un hombre que odiaba a Dios, pero como no podía matar a Dios, entonces mató a quien sí podía matar y era su hermano Abel. Y entonces se convirtió en el primer homicida, el primer fratricida, que además vivió en rebeldía contra Dios. Dios le dijo, no te vas a asentar, y él trató de asentarse, como veíamos la semana anterior, y le llamó a su hijo Enoc, que quiere decir inicio. Interpretó que cuando Dios le estaba dando a este hijo esta bendición, dijo, ahora sí mi vida va a ser diferente, y hasta voy a construir una ciudad porque ahora mi vida va a ser diferente. Y la verdad es que ese lugar donde él se fue a habitar, más bien se le llamó la tierra de Nod tiempo después, que quiere decir errante, porque en realidad no pudo vencer la maldición de Dios, no pudo vencer el castigo de Dios. Él intentó hacerlo, pero Dios lo mantuvo errante, como le dijo que iba a suceder. Sin embargo, Dios también le dijo, ten cuidado porque el pecado acecha y quiere tomar dominio de ti. Y en verdad el pecado lo dominó. Y platicaba con mi esposa, en realidad lo que tenemos en estos versículos es prácticamente una biografía de Caín. Un hombre que aborrecía a Dios, un hombre que se rebeló contra Dios y que hizo del propósito de su vida vivir en contra de Dios. Recuerdan, se fue a vivir cerca del huerto del Edén, donde estaba, ahí donde Dios puso esta espada de fuego y estos dos querubines. Se fue a vivir cerca, pero nunca más gozó de comunión con Dios. Tenía el acceso, ahí estaba, pero él decidió en su corazón nunca más acercarse a Dios. El capítulo 5, usted va a ver la consecuencia del pecado. Yo me imagino que ya lo ha leído muchas veces, pero ahora que lo vaya repasando, vea cuántas ocasiones se menciona y murió, y murió, y murió, porque la paga del pecado es muerte. Así que en el capítulo 3
está la caída en el pecado, en el capítulo 4 está la explosión del pecado, cómo llega a todo el mundo, y luego el capítulo 5 habla de la consecuencia de ese pecado, la muerte. Y el capítulo 6, por supuesto, es un gran capítulo, del capítulo 6, 7, 8 y 9, porque hablan del diluvio, hablan del juicio de Dios contra el pecado, pero también de su misericordia para rescatar a una familia pequeñita y empezar otra vez a poblar la tierra a partir de ellos, la familia de Noé. Y todo esto empieza a apuntar hacia allá, empieza a apuntar hacia el juicio. El pecado ya que estamos aquí, va creciendo hasta llegar al colmo, y en el capítulo 6 Dios decide, no, los voy a acabar. No solamente eso, Dios también estaba haciendo algo a la par. Y mientras que el pecado crecía, Él iba levantando una familia fiel, que ya veremos más adelante. Pero algo que le quiero decir todavía al respecto de esto es, en estos versículos, en estos textos que hablan de cómo era la gente antes del diluvio, usted puede ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. ¿Por qué no abre su Biblia un momentito en Mateo 24? Voy a leer los versículos del 35 al 39. El Señor ahí dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Escritura es eterna, porque su autor es eterno. No van a pasar. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Está hablando acerca de su segunda venida y está diciendo, mis palabras no van a dejar de ser ciertas. Se va a cumplir. Todo lo que la Escritura dice se va a cumplir. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, nosotros estamos en Génesis 4, antes del diluvio, aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Algunas posturas, incluso de algunos grupos evangélicos, dicen, el mundo va a ir mejorando y la iglesia tiene que ayudar a mejorar la sociedad. Y tenemos que ingresar en las esferas políticas y en las esferas artísticas e influenciar con el evangelio para mejorar la situación. La Biblia dice que la cosa va a empeorar. Y aunque el mundo piense que el hombre está evolucionando y mejorando, porque recuerde, mucha gente dice que el origen del hombre está en la evolución de criaturas primitivas, y ha ido mejorando y ha ido desarrollándose. La Biblia dice lo contrario, no que el hombre empezó al fondo y va subiendo peldaños hasta lo que es hoy y lo que aspira a ser, sino que el hombre empezó en lo más arriba, en perfecta comunión con Dios, en santidad, y que ha ido descendiendo y degradándose. Así seguirá siendo. Y eso no es una visión pesimista, es una visión bíblica. Es una visión bíblica. Pero para los creyentes hay esperanza, y por eso es que no nos asusta el futuro. Así que este capítulo nos muestra cómo era la sociedad humana antes del diluvio, en su modo de vida. Usted ya leyó, había ganaderos, había herreros, había artistas que hacían instrumentos y ya producían música, pero también nos habla de cómo era la sociedad en el sentido espiritual. Y Caín, el padre de la familia que está retratada en estos versículos, era un hombre rebelde contra Dios. Por eso es que desde la semana pasada nosotros vimos la sublevación contra Dios. ¿Cómo es la corriente de este mundo? ¿Cómo piensa este mundo? Piensa en contra de Dios, pero también piensa en la superficialidad y enfrenta lo superficial contra lo virtuoso. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Y esto es lo que vamos a ver hoy. Se fija y valora aquellas cosas que la Biblia dice son superficiales, temporales, pasajeras. La corriente de este mundo tiene sus ojos puestos en lo superficial y desprecia la virtud. Por eso yo le puse lo superficial contra la virtud. Más adelante veremos la soberbia contra la humildad. La sociedad de hoy, como la sociedad antediluviana,
se caracteriza por ser soberbia. Pensar que puede prescindir de Dios en vez de ser humilde y humillarse ante Él. Pero también la sociedad de estos días, como la sociedad antediluviana, vive la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. La simiente de Satanás contra los creyentes. Pero eso lo vamos a ver como dentro de 6 meses. No es cierto, no nos tardaremos tanto, unas 2-3 semanas cuando lleguemos allí. Pero hoy quiero hablarle de lo superficial contra la virtud. Entonces, a través de este pasaje, dije la semana pasada, estaremos examinando si andamos en la corriente de este mundo o no. Y los versículos que están allí, el versículo 18 y 19, nos hablan de cómo la sociedad antes del diluvio valoraba mucho lo superficial, la apariencia física. Y al final de cuentas se va a acabar. Así que entremos al texto, lo superficial contra la virtud. ¿Cómo es la sociedad de hoy? Bueno, valora esto, lo superficial. ¿Por qué? Porque está desprovista de interés espiritual. Vean lo que dice el versículo 18. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Ahí está, clarito. No es cierto. Yo sé que no está tan clarito. Hay que investigarla, hay que entrar al texto. Enoc, este hijo de Caín, que quiere decir inicio. Caín dijo, con este va a empezar una nueva vida. Sí, yo maté a mi hermano, sí, ya me alejé de Dios. Y probablemente se alejó de toda su familia porque ahora andaba vagabundo. Hasta de sus padres y demás hermanos. Pero este hijo va a traer la felicidad que ya no tengo. Eso lo veíamos la semana pasada. Bueno, pues es este Enoc. No Enoc el que fue llevado al cielo sin morir. Este es otro Enoc. A Enoc le nació Irad. Mala noticia. ¿Sabe qué significa Irad? Irad significa fugitivo. Y dale. Caín vivió errante como fugitivo. Y ahora su nieto se llama fugitivo. ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho para que le pusieran ese nombre? Bueno, de bebé no había hecho nada, pero recuerde que en la Biblia el nombre describe ya sea los atributos o defectos del carácter de una persona. Y entonces cuando aquí se dice que se llamaba Irad es porque algo en su vida habrá hecho que tuvo que vivir de ahí en adelante como fugitivo. A Enoc le nació Irad, el nieto de Caín ya era fugitivo. Irad engendró a Meujael. ¿Sabe qué significa Meujael? Destruido, golpeado o borrado por Dios. Otro. Para familia, ¿no cree? El bisnieto de Caín, golpeado, destruido o borrado por Dios. Meujael engendró a Metusael. Bueno, un respirito. ¿Sabe qué significa Metusael? Hombre de Dios. Quizá este fue diferente a toda la familia. Ojalá que así haya sido, porque no nos dice nada más que el nombre. Espero que no haya sido como muchos hoy en día, ¿no? Que se llaman Emanuel, Jesús, José, Cristian, María, Pablo, Sara, pero de cristianos no tienen nada y de creyentes no tienen nada. Ojalá no haya sido así. Ojalá este hombre, este Metusael, sí haya sido verdaderamente un hombre de Dios, pero no lo sabemos. Sin embargo, aquí viene la noticia. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec, es probable, es una palabra desconocida y lo más que logré investigar y encontrar, después de muchos que dicen, ¿quién sabe? Por ahí un par se aventuraron a decir, parece venir de la raíz de una palabra que quiere decir conquistador. Y conquistador no como de galán, que conquista mujeres, aunque ahorita va a ver sus logros, sino más bien conquistador como de guerrero, como de uno que se enseñorea de otros y se pone encima de ellos para gobernarles. Así, hermanos, que tiene aquí esta familia desprovista de interés por Dios. Entre todas estas generaciones, nada más uno sale por allí y esperemos que haya sido así. Y si a los otros dijimos parecen haber sido malos, pues de este tendremos que decir parece haber sido bueno. Pero se hace el recuento generacional, porque después cuando hablemos del otro Enoc, del que sí fue llevado al cielo sin morir, entonces valdrá esto.
Bueno, es más, se lo voy a decir de una vez. Lamec debió haber sido contemporáneo de Enoc. Y va a ver qué fichita era este Lamec. Y ya veremos qué gran hombre piadoso era Enoc. Dios levantó uno porque ya estaba preparándose una línea familiar fiel en medio de todo un mundo de gente, literal, todo un mundo de gente que vivía de manera impía. Pues ya va viendo aquí cómo estaba el árbol genealógico, ¿no? Puras manzanas podridas en ese árbol genealógico. Esta familia, entonces, hagamos el recuento rapidito, tenía un rebelde y asesino, fratricida, Caín. Tenía un fugitivo, un golpeado por Dios. Y el versículo siguiente, o los versículos siguientes, nos hablan de que tendría también el primer bígamo, el primer multihomicida, el primer soberbio y primer sensual y sexual de sus tiempos. De todo eso hablan los siguientes versículos. Ya pasamos por el versículo 18, vayamos al 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Hay quien dice, bueno, era normal, en tiempos bíblicos si podían sostener diferentes mujeres, las podían tener. No. Esa es una interpretación muy mala de la palabra de Dios. Cada que usted lee en la Biblia que un hombre tiene más de una esposa, allí debe hacer pausa. Es más, le tengo una noticia. En la Biblia hebrea, usted encuentra un signo muy interesante que no estaba allí en el inicio, sino que por allí entre los siglos VI y IX hubo un grupo de eruditos judíos que se llamaron los masoretas. Los masoretas añadieron vocales al idioma hebreo que solamente tenía consonantes. Y que dijeron, bueno, al pasar de los siglos se ha ido perdiendo el conocimiento de cómo se pronunciaban las palabras. Mejor vamos a inventarnos un sistema de vocales y de signos de puntuación para que generaciones futuras sepan cómo leer las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Así que ellos pusieron signos de puntuación. Podríamos decir que esos signos de puntuación sirven, junto con algunas notas que ellos pusieron arriba, abajo y a ambos lados del texto bíblico, sirven como un comentario bíblico. Entonces, cuando usted examina el idioma hebreo, va a encontrar que después de la palabra mujeres, hay un signo que se llama, bueno, luego le digo cómo se llama, pero que quiere decir pausa, es el atnaj, que quiere decir pausa. Aquí va la mitad de lo que te quiero decir en este versículo. Como si los masoretas dijeran, espera, no leas de corrido. Aquí hay algo en lo que tienes que poner atención. ¿Y sabe dónde está eso? Lamec tomó para sí 2 mujeres. Por eso en la Biblia de las Américas aparece un punto y coma. Detente. Esto no es normal. Esto está fuera de lugar. No fuera de lugar en la Biblia, está fuera de lugar en el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Pues regrese tantito, ¿verdad? Génesis capítulo 2. Bueno, voy a ir de hecho hasta el capítulo 1 porque quiero mostrarle que Dios dice, creó al hombre a imagen suya. En el versículo 27 dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no crea gente con un tercer sexo. No lo hizo antes, no lo va a hacer hoy. Él crea o varones o mujeres, pero no hace sexos intermedios, ni jamás lo va a hacer. La homosexualidad no es natural en el sentido fisiológico, es natural en el sentido pecaminoso, es la tendencia del corazón del hombre hacia el pecado. Eso sí lo creo, pero no es natural en el sentido fisiológico, sí en el sentido del pecado y que el hombre se sienta tentado a practicarlo. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. ¿Por qué? Porque ya estaba lo que se necesitaba para cumplir el plan de Dios, para multiplicarte. No necesitas más que una pareja, no necesitas más. Con una cumples el propósito, no necesitas más. Ahora, si va al capítulo 2, usted encuentra hacia el final, dice el versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuántas le formó? Una. ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo el plan
de que el hombre debía vivir en monogamia, en un solo matrimonio, con una sola persona. Por supuesto que cuando hay un fallecimiento, algo así, bueno, pues entonces ya hay oportunidad, pero a lo que me refiero es con una sola persona a la vez. No puede ser polígamo. Dios trajo una mujer y la trajo al hombre. Y aquí está el primer poema de la historia. El primer poema de la historia lo pronunció Adán. Y aunque esta es una narrativa histórica, no está peleada con que aparezcan, ¿verdad?, pequeños pasajes de poesía o de profecía incluso, como viene en Génesis 3. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y la traducción de la Reina Valera es todavía mejor, porque dice: esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Para respetar el juego de palabras que hizo Adán, esta será llamada Isha porque del Ish fue tomado. Entonces suena mejor incluso que en la Biblia de las Américas. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a una. Y serán una sola carne. Pero esto le importó poco a Lamec. Por eso los masoretas decían: para, no lo leas rápido, no pases de aquí como si esto fuera normal. Y un gran problema que tenemos los creyentes hoy, hermanos, es que la sociedad pinta muchas cosas como normales. Esto que acabo de mencionar del movimiento homosexual no es nuevo. Tiene años que en los programas de televisión algún personaje metían para ir metiendo la idea de la normalidad. Es el amiguito de la familia, es el amiguito del protagonista. Vamos haciéndolo a normalizar esta situación. Ya los masoretas decían: esto no es normal. No deberíamos tener que poner esto, pero lo vamos a tener que decir. Lamec tuvo allí, tomó para sí 2 mujeres. Eso no es normal. No es el plan de Dios, la poligamia. El primer caso de poligamia en la Biblia es este. Ahora, le voy a decir algo: tan culpable él como ellas. Ellas aceptaron un rol de adulterio. Ellas aceptaron el rol de infidelidad. Así que tan culpable él como ellas. O ellas como él. Que no las forzó. No sabemos cómo se arreglaban los matrimonios en aquellos tiempos, pero sí todos tenían conciencia de lo que Dios había dicho. Porque hasta este punto el ejemplo que habían tenido era el de un papá y una mamá. Nada más. No tienes 2 viviendo en casa. Pero esto no les interesó, ni a Lamec ni a las 2 mujeres, que en un momento las veremos con un poco más de detalle. ¿Cuáles eran las razones? Bueno, sin duda el pecado. El pecado de lujuria, el pecado quizá de avaricia, porque no había gobierno. El gobierno surge ¿hasta cuándo? Surge hasta Génesis capítulo 9. Cuando lleguemos allá, ahí sí le creo que como en 6 meses lo veremos. Hasta que surge el gobierno. Aquí no hay gobierno. Entonces quizá uno de sus motivos, pecaminoso también, era el económico. Entre más seamos, entre más familia tengamos, mejor vamos a vivir. Y quizá incluso, aunado a eso, el poder. Entre más grande sea mi familia, como no hay gobierno, como no hay quien regule las relaciones entre personas, entre más sea mi familia, menos se van a querer meter conmigo. Pudieron ser algunas de las razones, ¿verdad? Especulando un poquito. Pero detrás de ellas está el pecado y la indiferencia hacia la ley de Dios, hacia lo que Dios había dicho. No les importó transgredir su ley, ni tampoco les importó ser egoísta. Aunque dijeran que tenían un hogar bonito, los 3 estaban viviendo en egoísmo. Estaban sacando su propio provecho, uno con 2 mujeres y aquellas mujeres también compartiendo al esposo. Hoy no es diferente, ¿verdad? Hoy no es diferente. La fidelidad conyugal, hermanos, ya no es vista en muchos casos como una virtud. Es más bien vista como una tontería, como algo obsoleto. Es más, le voy a leer algunos fragmentos de un artículo del pastor Albert Mohler. Se titula Ashley Madison y la muerte de la monogamia. No cometerás adulterio. Es el mandato.
Sin embargo, todo cambió cuando el sitio de internet Ashley Madison fue hackeado y entonces 37 millones de nombres junto con la información de su cuenta fue puesta al servicio público. Más de 37 millones de individuos alrededor del mundo se habían inscrito a esta página de internet con la intención de arreglar amoríos sexuales. Se le preguntó a Noel Birdman, el empresario detrás de esta página que se dedica a arreglar citas sexuales, se le preguntó qué pensaba de todo eso y él dijo: la monogamia, en mi opinión, es un experimento fallido. Así que esta empresa hacía su dinero por medio de conectar hombres y mujeres que, si querían avanzar en etapas de conocer y llegar a platicar y a ponerse de acuerdo, entonces tendrían que ir pagando más y más dinero. Y si todo salía de acuerdo al plan de la página y de los que allí estaban suscritos, pronto habría la oportunidad de cometer adulterio con alguna otra persona. Nuevamente se repite, 37 millones de personas se habían ingresado allí para arreglar algún tipo de amorío. En la sociedad actual, entonces, la gran pregunta es si importa todavía el adulterio. El matrimonio y la monogamia han sido arrancados por fuerzas culturales. Las revoluciones morales le han declarado la guerra a la monogamia y dicen que es irrealista, patriarcal, represiva y anticuada. La cultura popular y el entretenimiento glorifican cualquier tipo de expresión sexual en libertad, dicen ellos. Y cada vez los estados y gobiernos borran más y más la palabra adulterio de sus leyes y lo califican de permitido. Y usted sabe que en la Ciudad de México eso ya ni siquiera es causal de divorcio, ¿verdad? Usted ya no puede ir y decir: me quiero divorciar porque mi pareja me es infiel, mi esposo, mi esposa me es infiel. Y no importa. La vida es corta, dicen en Ashley Madison, su eslogan: la vida es corta, ten un amorío. La revolución sexual continúa, ayudada e impulsada por la revolución moderna tecnológica. Y con esta revolución viene el dolor y las heridas que son incalculables. Nuestra cultura, obsesionada con el sexo, orgullosamente niega lo que es obvio, que solamente traerá dolor, y continúa cometiéndolo. En verdad la vida es corta, dice el Dr. Moller, y también lo es el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Pero eso no es nuevo. Aquí está la Mec, haciendo del adulterio un modo de vida, tomando para sí 2 mujeres. Usted puede ver entonces que la Mec era culpable, pero también sus 2 esposas. Y le voy a decir un detalle muy interesante. Vaya por favor al versículo 23 y 24. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Por qué le dice estas palabras a sus esposas? Porque lo que está haciendo es alarde de poderío. Yo me puedo vengar a mí mismo. Y si Dios dijo que iba a proteger la vida de Caín, diciendo: si alguien toca a Caín, yo se lo voy a cobrar 7 veces, pues yo digo esto, yo Lamec digo esto. Si Dios era capaz de proteger y vengar a Caín 7 veces, yo soy capaz de protegerme y vengarme 70 veces 7. Está alardeando de poder. ¿Por qué se lo dice a sus esposas? ¿Qué no debería salir a gritarlo a los 4 vientos? ¿Qué no debería decírselo a sus enemigos?
Me gusta la postura del doctor Henry Morris al respecto. Quizá otros hombres habían tratado de seducir a sus esposas y ellas no eran indiferentes al coqueteo. Por eso, además de hablar con arrogancia, las amenaza. Ustedes me traicionan y van a ver lo que yo hago. Y si eso es cierto, y me parece que tiene razón el doctor Morris, entonces habla del deterioro moral que ya llegó a las mujeres a este punto. Donde ya incluso las mujeres habían accedido a un adulterio. No habría razones por qué pensar que no accederían a otro. Si ya habían accedido a vivir en adulterio con su esposo, ¿por qué no accederían a tener algún amorío con algún otro? Y quizá por eso Lamec las amenaza diciendo, y a ustedes se les ocurre, nada más que se les ocurra, y van a ver lo que hago, porque tengo el poderío para hacerlo. Pues claro, tenía un hijo que era herrero, pues ya tenía armas entonces. Así que la caída de la mujer, de su posición recatada, pudorosa, hermanos, habla de que el último bastión de la familia ha caído y la ira ha llegado, y por eso solamente queda clamar por misericordia. La sociedad está hasta el fondo en su declive moral cuando las mujeres pierden el pudor y cuando las mujeres pierden la decencia. ¿Por qué? Porque por naturaleza ellas son más recatadas. Los muchachos salen a jugar fútbol y hasta dicen, y el primero que reciba gol se quita la camiseta. Ya andan a medios paños jugando fútbol en la calle. Las muchachas no hacen eso, son más recatadas. Pero cuando las muchachas pierden el recato, pierden el pudor, las damas en general pierden el pudor, entonces ese es un indicador alarmante de que la sociedad está alcanzando sus últimos instantes. Así lo dice Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esta razón Dios los entregó a seres degradantes, porque aún las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y se encendieron hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahí está la homosexualidad y el lesbianismo retratado en Romanos 1, 26 al 27. Y todo ese discurso de Pablo empezó diciendo, ¿por qué viene la ira de Dios? Por lo que hacen los hombres. ¿Y qué hacen los hombres? Esto. Y va describiendo el declive moral, y cuando llega al final, habla de la mujer prestándose a todo este tipo de cosas. ¿No le parece que estamos hablando de México? ¿Siglo XXI? No parece la sociedad antediluviana nada más, parece nuestros días. ¿Y todo empieza en dónde? Bueno, todo esto, no crea que este declive moral se tiene que ver forzosamente en una relación física, en la intimidad sexual. Eso empieza acá, en la cabeza. El órgano sexual más poderoso del hombre y de la mujer es el cerebro. Su capacidad de imaginar y de pensar. Y por eso es que desde Éxodo capítulo 20 versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué habla de codicia? Porque no la quieres para que te haga de comer. Estás codiciando como tu pareja sexual, y dice, no lo hagas. Todo empieza en la mente. El Señor Jesucristo dijo lo mismo, Mateo capítulo 5, versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla cometió adulterio con ella en su corazón. No necesitas llegar a la cama, está aquí, en tu mente ya ocurrió. Y delante de Dios, porque está hablando el Rey, Jesús, y delante de Dios es lo mismo que ya te hubieras metido a la cama con ella. No necesitas llegar al hotel para convertirte en adúltero. Todo empezó en el momento en que codiciaste. Y ya después elaboraste un plan. ¿Se acuerda del rey David? Vio a Betsabé y luego elaboró el plan. Pero el pecado ya estaba ahí. Ya era culpable desde haber visto a esta mujer y haberla deseado.
Bajo ese contexto es que el Señor Jesús dijo, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Tienes que tratar severo con este pecado o este pecado te va a acabar. Eran las palabras que le dijo Dios a Caín. Caín, el pecado está al acecho, pero tú debes dominarlo. Al contrario, Caín terminó dominado por ese pecado. Por supuesto, ninguno de los apóstoles se sacó ni el ojo derecho ni el izquierdo, ni ninguno de los que escucharon las palabras del Señor Jesús en el sermón que conocemos como del monte, ¿verdad? Ellos entendieron que no estaba hablando en sentido literario, ellos entendieron que Jesús estaba hablando de tratar con tu pecado drásticamente. Si eso significa tener que borrar algunas cuentas de redes sociales, pues bórralas. Pues sí, porque a veces allá hasta llegan cosas, aunque tú no le piques, llegan. Porque tu amiguito ya compartió, porque aquel ya retuiteó, porque aquel hizo lo que sea. Pues eso, tienes que tratar de manera severa con el pecado. Y mencioné un ejemplo, aunque hay muchísimos. Tienes que dominar tu cuerpo, diría el apóstol Pablo. Por eso golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, lo hago un instrumento para la gloria de Dios y no un instrumento del pecado. Bueno, si hablamos del tono en que estos temas se hablan en la Escritura, hermanos, tendríamos que seguir con todo esto. Es claro entonces que los hombres de aquella época se comportan como los de hoy. Creo que usted lo puede ver. O que los de hoy se comportan como los de aquella época. Y nunca me voy a atrever a decir lo que el Padre tiene en su sola potestad. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Quién sabe? No sé. Me voy a convertir en falso maestro el día que dé una fecha. No lo sé. No me voy a atrever jamás a decirlo, pero sí le voy a decir algo. La sociedad está clamando que Dios la enjuicie. Está pidiendo a gritos que Dios traiga su ira, porque se está comportando igual. Ahora, no estamos aquí para hablar de los que están allá. Yo le pregunto, ¿estamos en la corriente del mundo? Porque uno podría decir, no, yo soy fiel, ¿Y en tu mente también eres fiel? ¿En tu cabeza eres fiel? Porque el Rey Jesús dijo que da exactamente lo mismo. La codicia con la que ves a quien no es tu esposo o tu esposa, que haberte ya metido a la cama con ellos. Si quieres seguir, mire, vaya por ejemplo a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, hermanos, son una radiografía del antes, durante y después del adulterio. Ahí está descrito. Proverbios capítulos 5, 6 y 7 son una radiografía del antes, el durante y el después del adulterio. Dice el capítulo 5, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No consideran la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Vaya al capítulo 6, versículo 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertar hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer malvada, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Y déjeme decirle algo, cuando habla aquí de no dejes que te cautive con sus párpados, no quiere decir que andemos viendo, ay, mira qué guapos párpados tiene.
No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no te cautive con su mirada. Y ojo con eso, porque muchas infidelidades empiezan con una mirada. Una mirada coqueta, una mirada seductora. No dejes que te cautive. Sus pies van al Seol, ya lo leímos en el 5 y aquí lo dice otra vez. Va a la muerte. Vaya ahora al capítulo 7. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía. Aquí está Salomón diciendo, esto yo lo vi. Se lo puede ir imaginando. Y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, inmaduro pues, pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Y aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón, es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa, es decir, viste sin ningún decoro, sin ningún pudor. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas, y lo agarra y lo besa, y la descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos, por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores, he rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Escuche el cinismo. Está en el versículo 14, tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos, estoy en paz con Dios. Lo que estoy haciendo no es malo porque amo a Dios, y ya fui a ofrecer mis ofrendas. Y de las ofrendas de paz había que quemar una parte y había que guardar otra, y esa otra se tenía que comer en compañía de otros. Y le está diciendo, ven, lo que hacemos no es malo, incluso estará aprobado por Dios porque vamos a estar participando de la ofrenda de paz que yo ya fui a ofrecer hoy. Y no sabe usted en cuántos campamentos, en cuántas reuniones de jóvenes he tenido que escuchar a jóvenes decir, es que nosotros lo hacíamos por amor, incluso orábamos antes de acostarnos. Y alguna dijo, juramos sobre la Biblia que algún día nos íbamos a casar, y entonces por eso sentimos la libertad para ya tener relaciones íntimas. Ya ofreciste tus ofrendas de paz. Es el cinismo. Y tomar a Dios para tus cochinadas. Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, le seduce con sus labios lisonjeros. Pero ojo, hermanos, aquí habla de una mujer, pero esto lo puede hacer un hombre. Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escuchadme. Prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Estás yendo a tu tumba cuando sigues el camino de la inmoralidad. Te quiero llamar su atención a algo. Yo sé que el texto es muy gráfico, pero quiero llamarle su atención a algo. Vea la pasión con la que se le dice a este hijo, a esta figura allí, este interlocutor a quien se le está dando este consejo. Vea la pasión en el versículo 1 del capítulo 5. Hijo mío, presta atención. Hazme caso. Inclina tu oído, escucha con atención. Vea lo que dice el versículo 20 del capítulo 6. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Tenlo siempre presente. Vea lo que dice el capítulo 7. Hijo mío, guarda mis palabras. ¿Ya vio
el clamor? Yo ya sé lo que pasa, ya lo he visto suceder y te lo estoy diciendo para que no cometas la tontería. ¿Usted cree que en estos tiempos tendríamos que verlo con más ligereza? Bueno, no es tan grave, no es tan malo. No, a lo mejor no ves pornografía, pero vives la pornografía en tu mente con todas las imágenes que recolectas de andar viendo gente durante el día. Y te creas tus películas donde tú eres el protagonista de todos los amoríos que podrías tener. Ay Lamec. Ay Lamec. Fuiste el primero y quedaste grabado, pero hay muchos otros que siguen tu ejemplo, que a lo mejor duermen con una al lado, pero con 100 en su cabeza. Ay Lamec. Muchos compañeros tienes. Con razón, el apóstol Pablo escribió, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario contra su propio cuerpo peca. Y sabe que la palabra fornicación allí es porneia, que habla de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Nosotros identificamos la fornicación como la relación íntima entre dos no casados, porque ya cuando uno es casado, ya eso ya se llama adulterio, aunque el otro sea soltero, pero cuando dos son solteros, entonces se le llama fornicación. Y entonces podría desviarnos aquí la traducción y decir, bueno, huye de eso. No, Pablo tenía en mente, huye de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Y le voy a decir algo interesantísimo. El verbo huir en el idioma original, que es el griego, es el verbo feúgete. ¿A qué le suena? Fúgate. Huye. Huye. Es como si estamos aquí reunidos y viene un león corriendo hacia nosotros. Primero que les diría, si yo lo estoy viendo a la distancia, les digo, fúguense, váyanse, a donde puedan. Pastores primero. Fúgate, vete, huye. Y algo que es más interesante todavía, es que este verbo está en el tiempo presente, que en el idioma griego eso quería decir, hazlo siempre, siempre, constantemente, estate fugando, vive fugándote, vive huyendo de todo tipo de inmoralidad. Eso tiene que ver con Proverbios 5, 6 y 7, ¿no cree? El clamor de Pablo, fúgate, de hecho es una orden de Dios a través de Pablo, es un imperativo, huye. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿No saben? Es una pregunta retórica. Pablo sabe que ellos conocen esto. Solamente se los está afirmando por medio de una pregunta. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y para enfatizar la idea, dice en el versículo 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Cristo Jesús pagó, y apunto a la pantalla porque hace rato cantábamos el poder de la cruz, Cristo Jesús murió por nosotros, pero no solo compró nuestras almas, compró nuestros cuerpos físicos, para ser de su propiedad y de su uso. Cristo Jesús no salvó solo nuestras almas, salvó y compró para sí mismo nuestros cuerpos, le pertenecen. Por eso Pablo también en esos textos dice, no unas el cuerpo de Cristo, que le pertenece a Cristo, a una ramera. Ese cuerpo fue comprado por precio de la sangre de Jesús, ese fue el precio, ese fue el monto a pagar para el uso de Jesús. No es tuyo. Y el cuerpo del otro o de la otra que por ahí anda, tampoco es tuyo.
¿Cuánto está encerrado, no cree? Hay una pequeña frasecita. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Es una pausa. Eso no es normal. Eso no es normal. Y para eso no necesitas llegar al acto físico. Lo puedes vivir y recrear cientos, miles de veces en tu cabeza. Y la palabra de Dios tiene advertencias apasionadas al respecto. Mandatos sólidos, fuertes. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 al 8. Escuche cuántas veces Pablo dice que está hablando en la autoridad de Jesús y de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. 2. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aquí también es porneias, de todo tipo de inmoralidad. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Pero la palabra vaso es esqueuos, que habla del cuerpo. Otras versiones traducen que sepa cómo poseer su esposa, tener a su esposa en santidad. Aquí no habla de esposa, aquí habla del cuerpo. Que sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto? Que no saques provecho del cuerpo de tu hermano o de tu hermana. ¿Por qué Pablo estaría diciendo eso? Porque seguramente en Tesalónica ya se estaban dando relaciones entre cristianos, relaciones ilícitas entre cristianos. Y les está diciendo, no, paren ya está sucediendo, paren. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador. 3. En todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. 4. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que da su Espíritu Santo. 5. 5 veces Pablo enfatiza que en estos versículos él no está hablando porque sí, lo está haciendo en la autoridad de Dios. Y con esa reverencia deberíamos conducirnos, solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella. El Señor es vengador de todas estas cosas. Y con ese sentido de urgencia y de fuga, deberíamos estar huyendo de todo el bombardeo sexual de esta sociedad obsesionada, hipersexualizada, en la que vivimos. Donde todos los comerciales, o bueno, si no todos, muchos de ellos, muchos de los programas de entretenimiento presentan a hombres y mujeres constantemente sedientos de sexo, como si así fuera la vida en la realidad. Y normalizan esas ideas. Es lo normal. Para Dios no es lo normal. Para Dios no es lo normal. Y tenemos todos estos textos, pero tenemos también Santiago 4:7. En Santiago capítulo 4, él habla de aquellos cristianos que se quieren hacer amigos del mundo, que quieren bajar los estándares y comportarse más como el mundo porque es muy rudo, muy difícil esto de ser cristiano. Y ahí Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Tú quieres pensar como piensa el mundo y actuar como actúa el mundo, entonces te vas a hacer enemigo de Dios. Pero más adelante en el versículo 7 dice, pero Él da mayor gracia. Yo no sé si mientras que me ha escuchado exponer la palabra de nuestro Dios en esta mañana, usted ha sido convencido de pecado. Y ha llegado a la convicción de decir, yo he caído en esa manera de pensar que tiene el mundo. Esa sublevación contra Dios y ese énfasis en lo superficial como es la intimidad sexual. Pero si ese ha sido el caso, déjeme decirle, Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Y no es para que vivamos de manera descuidada, pero sí para que tengamos confianza en el perdón de nuestro Dios, lo que le voy a decir, que mencioné también la semana pasada.
Si usted toma una gotita de tinta china negra y la pone en un vaso de agua, todo ese vaso se va a ensuciar. Pero si usted toma esa misma gota de tinta china y la vierte sobre el océano, no le sirve para nada. No pinta el océano, ni tantito. Así son nuestros pecados. Cuando los traemos a la gracia de Dios. Y no es para que vivamos de manera, repito, descuidada, pero sí para que confiemos en que si en esta mañana el espejo de la palabra de Dios nos ha apuntado directo a la cara, entonces vengamos con confianza al trono de gracia, a recibir gracia, en sincero arrepentimiento, confesando: Dios, yo he pensado como el mundo, he exaltado toda esta revolución sexual. Y a lo mejor no lo digo abiertamente, y a lo mejor ni siquiera los más cercanos a mí lo saben, pero tú sí lo sabes, y es pecado, y yo te quiero agradar a ti, porque tu Hijo compró mi alma y compró mi cuerpo, y te quiero agradar a ti, y recibir gracia y ayuda en el oportuno socorro. Pues ¿por qué no nos acercamos en oración a este Dios de gracia? Padre, te agradecemos tu palabra. Te honramos, Señor, porque aunque el mundo vive distante de ti y en indiferencia y exaltando aquello, Padre, aquellos regalos que tú diste para el matrimonio y mal usándolos fuera de este, Señor, nos has dado vida. Y en ti hay mayor gracia, como describió tu siervo Santiago. Y es esa gracia a la que acudimos, Señor. Ayúdanos a vivir contra la corriente de este mundo, como tú esperas que lo hagamos. Que de esa manera, Señor, resplandezcamos como luminares en el mundo, como dice tu palabra que debemos hacer. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.